Samsung S7 Edge que se calienta. A ver qué le pasa. Este modelo en concreto ha sufrido bastante por el calentamiento que lleva la placa. Normalmente, después de varios años funcionando, entra en muerte súbita, por así decirlo. Podemos observar que carga correctamente. Encendemos el móvil. Vamos a entrar en el menú oculto para poner a trabajar el dispositivo. Utilizamos una pistola térmica por infrarrojo para ver la temperatura de los blindajes. Para una correcta inspección, tenemos que quitar los blindajes y medir esta temperatura en los circuitos integrados. Antes de quitar estos blindajes, tenemos que hablar con el cliente. Como norma general, en este modelo el CPU y la memoria empieza a calentarse y poquito a poco va a dejar de funcionar. A continuación te dejo la posición de cada circuito integrado y de esta forma poder ofrecer un buen diagnóstico en este modelo. En la cara A tenemos el CPU, la memoria, el amplificador de audio, el códec de audio, también el módulo de radiofrecuencia. En la parte posterior tenemos el procesador de imagen, el PMIC principal, el secundario, el controlador NFC y el IC de Wi-Fi. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. UmiDigi A7 Pro, que no enciende. Conectamos el cargador al dispositivo. Parece que el teléfono no está cargando. Vamos a desmontarlo. Conectamos los cables de prueba a la fuente de laboratorio y pulsamos el botón de encendido. El teléfono se reinicia. Cuando tenemos un dispositivo así, antes de todo, intentamos reinstalar el software. Si el fallo sigue, entonces tenemos problema con la memoria. La comunicación entre la memoria y el CPU no está bien. En otro video hemos visto la explicación.
Samsung S7 no enciende y no carga. Quitamos la tapa trasera para ver el consumo del dispositivo. En los próximos meses voy a intentar subir contenido de mucha calidad para que toda nuestra comunidad siga avanzando en la reparación de los móviles. Lo bueno en todo esto, que se pueden reparar muchísimos dispositivos y se puede cobrar un buen sueldo. Pulsamos el botón de encendido y podemos ver un consumo de 300 miliamperios. Lo hemos visto en otros vídeos. Ya no vamos a quitar estos blindajes. Normalmente falla la comunicación entre la memoria y el CPU. Es un fallo muy común en estos modelos. A ver si más adelante tengo un poco de tiempo para grabar todo el proceso. Redmi S2 no enciende pero carga de forma correcta. Retiramos la tapa trasera para comprobar si tiene algún consumo. Conectamos el móvil a la fuente. Sin pulsar el botón de encendido tenemos un consumo de 31 miliamperios. Vamos a medir el conector de la batería y algún test point para ver qué voltaje está fallando. Podemos observar que en la batería no tenemos los 4 voltios necesarios para cargar la pila. Seguimos. Después de estas mediciones sacamos nuestra conclusión. Tenemos los 5 voltios, que es el voltaje del cargador o el V-bus. También tenemos el voltaje de trabajo. En cambio no tenemos el V-bat, que es el voltaje necesario para cargar la batería. En este caso tenemos que llamar al cliente a ver si acepta el presupuesto de la reparación. No vamos a sacar estos blindajes sin que el cliente acepte el presupuesto. Aquí tenemos un Nokia N85 reciclado por el cliente. Vamos a ver el consumo que tiene. Conectamos las pinzas de la fuente y pulsamos el botón de encendido.
Cuando pulsamos el botón, el consumo se va hasta 170 miliamperios y después de soltarlo se viene abajo. Para saber a 100% qué circuito está dañado, hay que desmontarlo y ponerle la cámara térmica. No vamos a perder mucho tiempo con este dispositivo. Siempre intentamos concentrarnos en los dispositivos de actualidad. El iPhone P6000 reciclado. Vamos a ver qué le pasa. El dispositivo parece que enciende perfectamente. Aquí os dejo un truco. Si tenéis una tienda, colocar una caja de reciclaje justo al mostrador. De esta forma, muchos clientes van a reciclar sus dispositivos. Entonces, en más de una ocasión, podemos tener componentes de reemplazo para las reparaciones. En cambio, si trabajas en tu casa, poner en los grupos de WhatsApp que no tiren los dispositivos rotos, porque vosotros los recicláis. De esta forma vais a tener dispositivos rotos para reciclar condensadores, bobinas, resistencias y circuitos integrados. El iPhone P6000 es un dispositivo de gama baja que se puede comprar en AliExpress a un buen precio. Nevir Tab reciclada por parte de los clientes. En tu taller vas a encontrar todos estos casos. Conectamos el cargador para ver el consumo de la base de carga. Tiene un consumo de 1.3 amperios, que es una buena carga. Dejamos un poco que se cargue e intentamos encenderla. Parece que se queda en logo. La solución para esta tablet es la siguiente. Primero, intentamos reinstalar el software. Si el fallo sigue, entonces tienes problema con la memoria. Samsung J3 no da imagen en la pantalla. Retiramos la tapa trasera, conectamos el cargador y vamos a medir el voltaje en los pines de la batería.
Podemos observar que tenemos el voltaje correcto, de 4.2 voltios. Conectamos la pinza crocodilo en la fuente del laboratorio y encendemos el móvil. Parece que el dispositivo enciende correctamente. El diagnóstico final es reemplazar la pantalla. Como podemos observar, no todo es CPU. De esta forma puedes empezar a ganar un buen sueldo.